Bienvenidos todos a nuestra clase 17 de Álgebra Moderna 2. Entonces, como vimos en la clase pasada, ya empezamos a estudiar extensiones de campos y ahorita vamos a ver cómo a través del anillo de polinomios vamos a producir extensiones de campos, ¿sí? Entonces, para eso voy a considerar primero un resultado que va a ser el teorema 2.5, que nos dice lo siguiente: considero E un campo y considero f de x en e de x un polinomio irreducible en e de x. Que sea irreducible, ¿qué quiere decir? Que a f de x no lo puedo factorizar como producto de dos polinomios en e de x, donde esos dos polinomios tienen grado menor estricto que el grado de f de x, ¿no? ¿Eso quiere decir que sea irreducible? Sí. Entonces, si consideramos I igual al ideal generado por f de x, el ideal generado por f de x en e de x, entonces va a resultar que este ideal va a ser un ideal maximal. Y lo que vimos en clases pasadas es que si uno tiene un ideal maximal y uno hace el cociente por ese ideal maximal, lo que uno tiene es un campo, ¿no? Entonces, por lo tanto, al hacer el cociente de este anillo de polinomios con este ideal maximal, lo que vamos a obtener va a ser un campo, ¿sí? Ok. Entonces, estamos produciendo a través de ideales maximales en el anillo de polinomios, podemos producir campos, ¿no? Entonces, la demostración de esto es más o menos sencilla. Entonces, hagámosla. Entonces, pues, ¿qué quiero demostrar? Entonces, ¿me considero J un ideal del anillo de polinomios? Sí, me considero J un ideal del anillo de polinomios con coeficientes en E, en la variable X, tal que ¿qué? Tal que J esté entre I y todo el anillo total, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que o J o es todo el anillo total, o J es igual a I, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vimos en clases pasadas? Vimos que el anillo de polinomios con coeficientes en un campo es de ideales principales. ¿Eso qué quiere decir? Que sea de ideales principales quiere decir que cualquier ideal es el ideal generado por un solo elemento, ¿no? Entonces, en particular este ideal, ¿no? Entonces, por lo tanto, existe un polinomio en e de x, tal que el ideal generado por g de x es este j que estoy tomando aquí, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, pues supongamos que j no es todo e de x. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que si j no es todo x, entonces j es igual a i, ¿no? Para demostrar que este ideal i es maximal. Esa es la definición de ideal maximal, ¿no? Entonces, supongamos que j no es x. Entonces, como j no es x, resulta ser que g de x no puede ser el polinomio, no puede ser una constante no cero, ¿sí? ¿Por qué? Ya que si g de x fuera una constante no cero, si g de x fuera una constante no cero, entonces, como estoy en un campo, entonces c estaría en e, ¿no? Entonces, existiría el inverso, c a la menos 1 en e, que e está metido dentro del anillo de polinomios con coeficientes en e, y en la variable x. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Entonces, cuando yo multiplico c por c a la menos 1, tenemos que c está en j, ¿no? ¿Sí? Tenemos que c está en j, ¿sí? Porque estoy suponiendo que g de x es c, y sabemos que j es un ideal. Entonces, cuando yo lo multiplico por cualquier cosa del anillo, eso se mete dentro del ideal, ¿no? Entonces, en particular, si yo multiplico, aquí no importa el lado, ¿no? Si yo multiplico este elemento c por c a la menos 1, como c está en j, pues cuando yo lo multiplico, esta multiplicación va a estar en j, pero cuando yo hago esa multiplicación, eso me da el 1. Lo que quiere decir es que el 1 está en j, y lo que sabemos es que en anillos con 1, aquí todos estamos trabajando con 1, un ideal es el total, sí y solo sí, el ideal contiene al 1, ¿no? Y entonces, si el 1 está en j, lo que implica es que j es igual a e de x, y eso es una contradicción. Acá habíamos supuesto que j es distinto de todo el anillo de polinomios e de x, ¿no? Entonces, si j es distinto de todo el anillo de polinomios e de x, ¿qué es lo que hemos demostrado?
que J es el generado por un polinomio y ese polinomio es no constante. ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora, Y es el ideal generado por f de x, ¿no? Eso es por hipótesis y lo que acabamos de ver es que J es el ideal generado por g de x. Entonces, como tenemos que I está contenido dentro de J, porque así nos los tomamos aquí, entonces, ¿qué es lo que pasa? I está contenido dentro de J y f de x está en el ideal I. Entonces, por lo tanto, f de x está en J, ¿no? Entonces, f de x está en J, que es el ideal generado por x, por g de x. Entonces, si f de x está en el ideal generado por g de x, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que este es un múltiplo de g de x, ¿no? Es decir, f de x es g de x por un h de x, con un polinomio, y donde h de x va a ser un polinomio en e de x, ¿sí? Ahora, sabemos que g de x es no constante, ¿no? Entonces, si g de x es no constante, el grado de g de x es mayor o igual que 1, ¿no? Es decir, o es un polinomio lineal o cuadrado, etcétera, ¿no? Sí, entonces g de x es un polinomio que tiene grado mayor o igual que 1. Ahora, si pasara que el grado de g de x, es estrictamente menor que el grado de f de x, entonces recordemos que aquí pasa que el grado de f de x es el grado de g de x más el grado de h de x, ¿no? Se tiene esa relación. Entonces, si pasara que este grado g de x fuera estrictamente menor que el grado de f de x, entonces h de x también va a tener grado estrictamente menor que f de x, ¿no? Entonces pasaría eso. El grado de h de x sería menor que el grado de f de x. Y entonces, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Lo que estoy obteniendo es una factorización de f de x en dos polinomios que tienen grado menor, ¿sí? Y eso es una contradicción a que f de x es irreducible, ¿no? ¿Y de dónde viene la contradicción? De suponer que el grado de g de x es menor estricto que el grado de f de x, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el grado de g de x, que es el generador de j, coincide con el grado de f de x, ¿sí? Y como pasa que el grado de f de x es el grado de g de x más el grado de h de x, pues de ahí concluimos que entonces el grado de h de x tiene que ser 0, ¿sí? Pero si el grado de h de x es 0, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Los polinomios de grado 0 son los polinomios constantes distintos de 0, ¿no? Por lo tanto, concluimos que h de x es una constante y esa constante es no 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que concluimos? Por lo tanto, lo que tenemos es que f de x es un polinomio g de x, donde g de x tiene el mismo grado que f de x, y h de x es constante, no 0. Entonces, como h de x es constante, no 0, que es la constante c, pues puedo multiplicar por el inverso de c, y para despejar a g de x, ¿no? Entonces, por lo tanto, g de x va a ser f de x por c a la menos 1. ¿Sí? Eso es porque por aquí es el anillo, porque aquí ya todo es conmutativo, ¿no? Entonces, g de x es esta constante, no 0 por f de x. ¿Y eso qué me está diciendo exactamente? Eso lo que me está diciendo es que g de x es un múltiplo de f de x, ¿no? Por lo tanto, g de x está en el ideal generado por f de x. ¿Sí? ¿Eso quiere decir eso? Y esto demuestra esta contención. Entonces, si g de x está en el ideal generado por f de x, cuando considero j el ideal generado por g de x, este se está contenido dentro del ideal generado por f de x, que sí. Sí, entonces j va a estar contenido dentro de i, pero habíamos tomado a j de tal manera que j contenía i, ¿no? Entonces, pues si i está contenido dentro de j y acabamos de ver que j está contenido dentro de i, pues por lo tanto son iguales, ¿no? Pues por lo tanto, j es igual a i, y entonces lo que acabamos de demostrar es que i es un ideal maximal, ¿no? Y eso fue lo que acabamos de demostrar. Tomamos un ideal entre i y j y supusimos que j no era todo este ideal. Entonces lo que demostramos es que necesariamente sí, y eso lo que me está diciendo es que i es maximal, que arriba de él solamente hay el mismo y el total, ¿no?
Entonces es maximal. Y lo que vimos en clases pasadas fue que cuando uno hace el cociente por un ideal maximal, lo que tiene uno es un campo. Entonces este es un campo, ¿sí? Y esto acaba la demostración. Entonces, este resultado es importantísimo porque a través de esto vamos a poder construir campos y extensiones de campos, ¿sí? Entonces, antes de dar el gran resultado que queremos demostrar hoy, eh, eh, recorremos lo siguiente. Recorremos que dado un morfismo de anillos F de A en B, morfismo de anillos conmutativos con 1, dado F, morfismo unitario, entre anillos conmutativos con 1, conmutativos con 1. Entonces, entonces tenemos un morfismo inducido, un morfismo de anillos conmutativos con 1, tenemos un morfismo inducido que llamábamos F estrellita, que va del anillo de polinomios en la variable X con coeficientes en A, al anillo de polinomios en la variable X con coeficientes en B, de la siguiente manera, que a un polinomio de la forma la suma desde i igual a 0 hasta n de a(i) xi, x potencias xi, ¿a dónde lo mandábamos? Lo mandábamos al polinomio que va a ser la suma desde i igual a 0 hasta n de los f de i por x a la i, ¿no? Entonces así teníamos definido este morfismo de anillos, pero ahorita para no crear confusión en lo que voy a hacer, también puedo cambiar la variable. Entonces en lugar de que sea x, aquí le puedo poner y, solo para que, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, y aquí en lugar de ser x a la i, pues va a ser y a la i, ¿no? ¿Sí? Entonces, de la misma manera, si uno tiene un morfismo de anillos de A en B, entonces uno tiene un morfismo entre el anillo de polinomios en la variable x con coeficientes en A al anillo de polinomios en la variable y con coeficientes en B, donde uno, ¿qué es lo que le hace? El f estrellita a un polinomio lo manda a A. Lo único que hace uno es que cambia uno de estos coeficientes por f de esos coeficientes. Esos ya son coeficientes en B y cambia uno la variable x por la variable y, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos que este va a ser también un morfismo de anillos. Entonces, tenemos un morfismo, este es morfismo de anillos. ¿Sí? Y entonces, ese es el que vamos a utilizar ahorita para demostrar el resultado de anillos. El siguiente resultado. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado que queremos demostrar? Pues el siguiente. Entonces, dejen ver qué número es. Este es 2.5, esto sería 2.6, teorema 2.6. Teorema 2.6. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este resultado? Pues nos va a decir lo siguiente. ¿Sí? Entonces, considero sea E un campo. Entonces, ya aquí vamos a trabajar en campos, entonces sea E un campo. Sea un campo. Y tomamos
P de X en E de X, un polinomio irreducible en E de X. Recordemos que tenemos que decir dónde es irreducible, ¿no? Porque como vimos en la clase, en clases anteriores, ser reducible depende de en qué anillo de polinomio lo estemos considerando, ¿no? Entonces hay un campo y P de X en E de X, un polinomio irreducible. Un polinomio irreducible. En E de X. ¿Sí? Entonces, y consideremos el ideal, y consideremos el ideal, y el ideal generado por P de X. ¿Sí? Es el ideal generado por P de X, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces van a pasar ciertas cosas. Entonces, A, F, que por definición va a ser el anillo de polinomios E de X entre el ideal Y, es una extensión de campos de E. ¿Sí? Entonces va a ser una extensión de campos del campo E, B, denotemos por alfa, por definición, va a ser el elemento X más Y. Ese elemento es el elemento aquí en F, ¿no? Y si consideremos ese elemento en F, F es el anillo cociente, ¿no? Por lo tanto, este elemento que estoy anotando como alfa, que es la clase del X, ¿sí? Bueno, a ver, esta es la clase del X. Déjenme lo escribo. Que va a ser la clase del X en el anillo cociente, que es exactamente X más Y. Entonces consideremos ese elemento. Entonces, ¿qué va a pasar? Consideremos ese elemento y consideremos el polinomio P de X visto como polinomio. Ahorita va a quedar claro en la demostración qué quiere decir eso. Como polinomio en F de X. ¿Sí? Ahorita va a quedar claro qué quiere decir eso. Entonces, entonces, más bien dicho, aquí va a ser F de Y. Sí, aquí va a ser F de Y. Ahorita va a quedar claro qué quiere decir eso, ¿eh? F de Y. Entonces, lo que va a pasar va a ser que P de alfa va a ser igual a 0. Entonces, P de alfa es igual a 0. Y el conjunto beta y beta, que va a ser el conjunto de 1 alfa, alfa cuadrado,
¿sí? Hasta alfa a la D menos 1, ¿sí? Es una base de F visto como E espacio vectorial, donde D es el grado del polinomio irreducible P de X. ¿Sí? Es decir, y por lo tanto, de esta manera, el grado de extensión de F respecto al campo E, pues va a ser exactamente D. ¿Sí? Ok. Entonces, primero, ¿qué nos está diciendo este resultado? Considero E un campo y considero P de X un polinomio irreducible. Entonces, y considero el ideal generado por ese polinomio irreducible. Entonces, cuando yo hago el anillo cociente, lo que resulta va a ser que esta va a ser una extensión de campos del campo E, ¿sí? Y además, cuando yo considero este elemento en el campo F y yo considero a P de X visto como un polinomio en F de Y, ahorita va a quedar claro qué quiere decir eso. Entonces resulta ser que esta alfa es una raíz del polinomio P. Es decir, ¿qué es lo que estamos construyendo? Estamos construyendo un campo F donde el polinomio irreducible sí ya tiene una raíz, ¿sí? Y además, ¿qué va a pasar? Cuando yo considero el conjunto 1, alfa, alfa cuadrada, así, hasta d menos 1, donde d es el grado del polinomio irreducible p de x, entonces estos elementitos van a ser una base de f, visto como espacio vectorial, ¿no? ¿Y cuántos son? Pues son d, ¿no? Entonces, por lo tanto, la dimensión de f como espacio vectorial va a ser igual a d. Okay. Entonces, hagamos este resultado. Hagamos la demostración de este resultado. Entonces, demostración. Ahorita va a quedar claro qué es lo que dije de ver el polinomio como polinomio en f de y. Demostración. Entonces, por 2.5, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que por 2.5, a ver, ¿qué me dice 2.5? Permítame. Ok. Entonces, por 2.5, cuando yo considero f, que va a ser por definición el anillo de polinomios dividido por el ideal i, este es un campo. ¿Sí? Y entonces, si queremos ver que este es un campo, que es una extensión del campo E, que es lo que me dice el inciso A, que este campo es una extensión del campo E. Entonces, por definición, ¿qué es lo que tengo que obtener? Pues tengo que obtener un morfismo de campos de E en F, ¿no? Entonces, usemos esto un campo. Entonces, consideremos el morfismo. Entonces, consideremos phi, que va de E en F, que es E de X sobre I, dada por quién? Dada por que un elemento en E, pues ¿qué es lo que va a hacer? Este es un elemento en
E lo puedo considerar como un polinomio, ¿no? Un polinomio, el polinomio constante E. Y entonces, pues puedo tomar después su clase, ¿no? Entonces, esto es exactamente E más I, ¿sí? Y esto está en F, ¿no? ¿Sí? Y entonces, algo fácil de hacer, que no lo voy a hacer, entonces se ve fácilmente, que phi es un morfismo de anillos. Es decir, que fácilmente, que phi es un morfismo de anillos unitario. De anillos unitario. Y por lo tanto, F es una extensión de E, ¿no? Esa es la definición, ¿no? De que un campo sea extensión de otro. F es una extensión de E si hay un morfismo de anillos, que eso quiere decir que hay un morfismo de campos entre E y F, ¿no? Que aquí lo estamos diciendo. A un elemento E lo considero como el polinomio constante E y luego le tomo a la clase en este anillo, ¿no? Ahí está. Entonces, es una extensión de campos. Ok. Entonces, pues dice, entonces, ahora bien, esto demuestra A, ahora hay que demostrar B. Hay que demostrar B. ¿B qué me dice? Entonces, consideremos el morfismo. Consideremos phi, que va de E en F, definido en la demostración de A, ¿no? O sea, acá arribita, ¿no? Definido arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Entonces, tenemos morfismo inducido. Tenemos morfismo inducido. Phi estrellita, que va del anillo de polinomios en la variable E con coeficientes, en la variable X con coeficientes en E, al anillo de polinomios en la variable Y con coeficientes en F, ¿no? Que ya dijimos, ¿no? Entonces tenemos el morfismo inducido tal que a phi estrellita de un polinomio, que es la suma así, tal que, ¿qué es lo que hace? Phi estrellita de un polinomio, que es la suma desde i igual a 0 hasta cierto grado, digamos, n de eis x a la i. ¿A dónde lo manda? Pues lo manda a el polinomio, que va a ser la suma desde i igual a 0 hasta n de quién? De phi de ei por y a la i, ¿no? Entonces ahí tenemos ese morfismo inducido, que es morfismo de anillos con 1. Entonces tenemos P de X, el polinomio reducible que nos tomamos al inicio de esta proposición, está acá, ¿no? En E de X. Entonces, supongamos que P de X es de grado D, ¿no? Entonces, P de X, lo voy a escribir, va a ser igual a E0 más E1 X más E sub D, X a la D, ¿no? Este es el polinomio irreducible que está en E de X. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí. Entonces, phi estrellita de P de X
phi estrellita de P de X, pues por lo que acabamos de decir, este ya es un polinomio en la variable Y con coeficientes en F, ¿no? ¿Quién es phi estrellita? Entonces, phi estrellita de P de X. ¿Es quién? Pues es de acuerdo a cómo lo hicimos, a cómo se definió acá la phi, pues va a ser el polinomio que tiene por entrada E0 más I más E1 más I por Y más, así sucesivamente, más el último término que es E sub D más I a la Y D, ¿no? ¿Sí? Entonces, este ya es un polinomio con coeficientes en el campo F. ¿Sí? Este ya es un polinomio con coeficientes en el campo F, en la variable Y, ¿no? Entonces, esto es lo que quiere decir el enunciado, que P de X visto como polinomio en F de Y, lo que quiere decir es exactamente este polinomio phi estrellita de P de X, ¿sí? Ok. Y entonces, ¿qué me dice primero este resultado? Lo que me está diciendo es que ese polinomio tiene como raíz a alfa, que es la clase de X, ¿no? Pues entonces evaluemos el polinomio en alfa, ¿sí? Ok. Entonces evaluemos. Y a este denotémosle como P estrellita, ¿sí? Notémoslo como P estrellita de X, de Y, P estrellita de Y, ¿no? ¿Sí? Entonces evaluemos P estrellita de Y en el elemento alfa, que es la clase de X, y ese está en F, ¿no? Ok, entonces evaluemos. Entonces, ¿quién es P estrellita en Y de alfa? Entonces es este, ¿no? Entonces es P estrellita evaluado en alfa, pues ¿qué es lo que me dice? Recordemos que X, la clase de X es ¿quién? La clase de X es X más Y, ¿no? O la X más Y. Y eso está acá en F. Entonces evaluemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces esto me da E0 más 1, más I, perdón, más E1 más I. Y todo donde hay Y, los estudio por alfa, ¿no? Entonces esto es exactamente por, y alfa es exactamente X más Y, ¿no? Entonces nos da X más Y, más, así sucesivamente. Este elemento E sub D más Y por X más Y a la D, ¿no? ¿Sí? Ok, y entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Entonces, pues al hacer la evaluación, entonces esto nos da
es 0 más i, más este elementito está en F, que es el anillo cociente, ¿no? Está en F, que es E de X, sobre I, ¿no? ¿Sí? Entonces, este elementito está en este anillo cociente, este elementito también está en este anillo cociente, entonces, ¿cómo se multiplican? Pues es nada más multiplicamos los elementitos E1 por X más el I, ¿no? Eso me da esta entrada. Y así sucesivamente. Y luego X más Y a la D, esto va a ser exactamente por E sub D. Por E sub D. X a la D más I. ¿Sí? Y luego, pues, todos estos elementitos, E0 está en E de X sobre I, el polinomio E1X más I está en este EX sobre I, y así sucesivamente, ¿no? Este polinomio, la clase de este polinomio que es esto está acá, y cómo se suman, pues entrada, solamente consideramos estos términos, sumamos todos estos términos, y luego tomamos clase, ¿no? Entonces esto es exactamente E0 más E1X más E2X cuadrada, más así sucesivamente, más E sub D, X a la D, más I. ¿Sí? Ok. Y esto es igual a quién? Esto es igual, este es el polinomio P de X, ¿no? Ya lo tengo, P de X, ¿sí? Entonces, este es el polinomio P de X, esto es P de X, más I. Pero I, ¿quién era? Pero I era el ideal generado por P de X, ¿sí? Y entonces, resulta ser que esto va a ser exactamente I, que va a ser exactamente, esto es exactamente, si quieren, bueno, I, que es 0 más I, y este es el 0 del anillo cociente, ¿no? Del anillo A, del anillo cociente, que en este caso es F, ¿no? El 0 de F. ¿Sí? Ok. Y entonces, y esto pasa, pues P de X menos 0, que es P de X, menos 0, que es P de X, está en I, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta clase lateral P de X es lo mismo que la clase lateral 0 más I, que es la clase lateral del I, porque este elementito menos este ya cae en I, ¿no? Y eso pasa porque I es generado por P de X. Y entonces, ¿qué es lo que obtuvimos? Que cuando yo considero al polinomio P de X visto como polinomio con coeficientes en F en la variable Y, entonces lo que estoy considerando es que cuando yo considero eso, el alfa ya es una raíz del polinomio, ¿no? Porque P estrellita de alfa ya me dio el 0 y el 0 de F, el 0 en el campo F, ¿sí? Ok. Ok, entonces pues ya obtuvimos eso, ¿no? Que parte de lo que queríamos, que P de alfa es 0, y eso es lo que estábamos diciendo, ¿no? Que P de alfa es 0
cuando yo considero a P como polinomio en la variable Y con coeficientes en F, que es exactamente el F estrellita, ¿sí? Ok, y ahora lo que falta ver es que este conjunto es una base de F visto como espacio vectorial. Entonces, ahora veamos. ¿Sí? Ahora veamos que pasa lo que debería, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora veamos. Que el conjunto 1, alfa, alfa cuadrada, hasta alfa a la d menos 1, es una base de F como espacio vectorial. ¿Sí? Ok. Entonces, primero, pues verifiquemos que genera, ¿no? Entonces, primero genera. Entonces, B genera, pongámosle a este B. Entonces, B genera a F. Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, eso va a ser más o menos fácil. Bueno. Ok. Entonces, consideramos un polinomio, sea un f de x, sea un elemento arbitrario aquí, que voy a anotarlo así, que va a ser la clase de f de x más i, un elemento arbitrario de f, ¿no? Recordemos que f es e de x sobre i, ¿no? ¿Sí? Entonces nos tomamos un elemento arbitrario de f de x. Lo que queremos ver es que este elemento arbitrario f de x más i, que lo estoy anotando así, se lo puedo escribir como combinación de estos elementitos con coeficientes en e. ¿Sí? Ok. Entonces, por el algoritmo de la división en f de x, en e de x, por el algoritmo de la división en e de x, ¿qué es lo que tengo? F de x lo puedo escribir como ¿quién? Lo puedo escribir como puedo dividir f de x entre p de x, y eso me da p de x por un q de x con un residuo, ¿no? Sí, con un residuo, donde el residuo es 0, r de x es igual a 0, o el grado del residuo es menor que el grado de entre el del que dividí y con el que dividí es p de x. ¿Sí? Entonces pasa eso, ¿sí? Ok. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, la clase de f de x es lo mismo que la clase de r de x más i. Clase de f de x, que es f de x más i, es lo mismo que la clase de r de x, que es lo mismo que r de x más i. ¿Por qué pasa eso? Pues f de x menos r de x es p de x
por Q de X. Y este está en Y. Pues P de X está en Y, ¿no? Y P de X está en Y porque Y es el ideal generado por P de X, ¿no? Entonces, tengo que F de X menos R de X es este elemento en Y, y por lo tanto, por definición de clase lateral, quiere decir que la clase de R de X es lo mismo que la clase de F, ¿no? Entonces, con esto lo que hemos hecho es, pues, cualquier polinomio, si yo tomo su clase, es lo mismo que tomar la clase de un polinomio de grado menor, ¿no? ¿Sí? De grado menor que D, porque el grado de P de X es D, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, si R de X es igual a 0, si R de X es igual a 0, si pasara que cuando yo dividiera entre P de X, entonces la clase de F de X, que es lo mismo que la clase de R de X, es igual al 0 en F. Y por lo tanto, pues trivialmente, al 0 lo puedo escribir como 0 por van a los ceros por 0 por el elemento 1 más 0 por alfa, más así sucesivamente, más 0 por alfa a la d menos 1, ¿no? Por lo tanto, en este caso no hay problema, ¿no? Por lo tanto, 0 es combinación lineal de B, de los elementos de la base B, ¿no? De los elementos de B, que está aquí, ¿no? Entonces, si por alguna razón resultara que R de X 0, pues no hay problema, ya acabamos. ¿Qué pasa si R de X es no 0? Entonces, si R de X es no 0, distinto de 0, entonces, pues R de X es de qué forma. Entonces, R de X es de la forma, lo voy a escribir, va a ser de la forma es 0 más, bueno, mejor para no confundirlos, porque ya utilicé 0 para es un de la forma P0 más B1 por X más bla, 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 más B sub L, X a la L, con L menor que D, ¿no? Eso es porque el grado de R de X es L y debe ser menor que D, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, R de X es no 0, pues pasa esto, ¿no? Ok. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Cuando yo considero la clase de R de X, ¿eso quién va a ser? Eso va a ser, pues, la clase, pues va a ser la clase del 0, del B0, más B1 clase por X clase, ¿sí? Ok. Y esto más, así sucesivamente, más BL clase XL clase, ¿sí? Pero recordemos que alfa era la clase de X, ¿no? Que era X más Y. Entonces aquí lo puedo escribir como B0 por 1 más B1 clase por alfa más B2
clase por alfa cuadrada, así sucesivamente, está más B, L clase, alfa a la L, ¿sí? Esto es multiplicación, el puntito es multiplicación en donde el puntito es multiplicación en el anillo cociente, ¿no? En F, que es E de X, sobre I, ¿sí? Ok, pero tomar clase, estos son, recordemos que B0, acá no lo escribí, pero cada BI, aquí cada BI está en el campo E, ¿no? Porque R de X es un polinomio con coeficientes en E, entonces cada BI está en el campo E, para todo I. Entonces, al tomar clase, ¿qué es lo que estamos haciendo? Al tomar clase es exactamente, o sea, entonces, esto es exactamente, voy a anotar como estrellita, entonces estrellita es exactamente, la clase es, al tomar clase es B0 más I por 1 más B1 más I alfa más así sucesivamente más BL más I alfa a la L. Pero así, estos son elementos en E. Y entonces, esto es exactamente ¿quién? Esto es exactamente phi de B0 por 1 más phi de B1 por alfa más así sucesivamente más phi de BL por alfa a la L. Y si ustedes recuerdan en la clase pasada dijimos que cuando teníamos una extensión de campos, cuando tenemos una extensión de campos, F es un espacio vectorial con la multiplicación. ¿Cómo se define la multiplicación de escalares? De un elemento de F por un escalar en E. Lo que se hacía era que se mandaba mediante la función phi un escalar E a F y luego se utilizaba el producto aquí para obtener un vector aquí, ¿no? Así era como se definía la multiplicación por escalares en la clase pasada. Entonces, esto es exactamente B0. Mejor aquí, en lugar de ponerle estrellitas, si quieren le pongo, bueno, porque ahorita voy a utilizar estrellita para otra cosa, ¿sí? Entonces este es B0, estrellita 1 más B1, estrellita alfa, más BL, estrellita alfa a la L, donde estrellita es la multiplicación por escalares de tal forma que F es un espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, así era como habíamos dicho, ¿no? A F le dotábamos de una multiplicación por escalares de E a través de la función phi,
que va de E en F, ¿no? En este caso, nuestra función phi es la que definimos arriba y es exactamente esto. Y entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Por lo tanto, la clase de R de X, que era la clase de F de X, la clase de F de X, que es la clase de R de X, lo puedo escribir como combinación lineal de elementos así, más BL, estrellita, alfa a la L, donde, eh, donde los B y estaban en E, ¿no? Y eso lo que quiere decir es que, por lo tanto, B genera a F. Recordemos que B era el conjunto de potencias hasta L-1, ¿no? Y aquí aquí son exactamente, estoy tomando L hasta L, donde L es a lo más D-1, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, B genera F como espacio vectorial. ¿Sí? Ahora hay que ver independencia lineal. Ahora para la independencia lineal eso ya es muchísimo más rápido. Eso lo hago en unos 5 minutos. Independencia lineal. Entonces B es linealmente independiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues para ver qué es linealmente independiente, pues me tomo una combinación de ellos, entonces sea una combinación lineal de ellos que me dé 0, ¿no? Donde la multiplicación va a ser por escalares, ¿no? Donde esto va a ser 0 por B0, estadista 1, más B1, estrellita alfa, más B sub L, más B sub D menos 1. El último término es BD menos 1, ¿no? B de menos 1, estrellita alfa a la D menos 1. Entonces me estoy tomando una combinación de los elementos de B. Los elementos de B son las potencias de alfa, ¿no? 1 alfa, alfa cuadrada hasta alfa D menos 1. Una combinación con coeficientes en el campo E, ¿sí? O sea, esta combinación lineal con los BI en E para todo I, ¿sí? Y esta es la multiplicación por escalares definidas a través de la función phi, ¿no? Entonces tenemos que pasar esto, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Entonces, por tanto, consideremos el polinomio g de x, que lo voy a anotar así, que va a ser el polinomio b0 más b1x más así, más b d menos 1 por x a la d menos 1. Consideremos este polinomio en e de x. ¿Sí? Entonces, cuando yo tomo su clase, ¿sí? Cuando yo tomo su clase en e de x, ¿qué es lo que tengo? Entonces, al tomar la clase que es g de x más y, al tomar la clase aquí en en este anillo cociente,
¿qué es lo que tengo? Lo que voy a obtener va a ser, la clase de g de x, va a ser la clase de 0, más b1 por la clase del x, más bla, 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 más b de menos 1 por la clase de x a la d menos 1. Y eso otra vez me va a dar, esto es exactamente phi, la clase de b0 es phi de b0, más phi de b1 por la clase del x, más phi de bd menos 1 por la clase de x a la d menos 1. Y esto es exactamente la multiplicación por escalares, ¿no? Entonces esto es exactamente b0 por 1, asterisco 1, más b1 estrellita alfa, más b1 asterisco alfa, más así sucesivamente b d menos 1 estrellita alfa a la d menos 1, pero dijimos que ¿qué? Que me lo había tomado de tal forma que esto es 0, ¿no? Entonces esto es 0. ¿En dónde? En el anillo cociente, ¿no? En el anillo cociente que es f. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Pero f es e de x sobre y. Entonces, cuando yo tengo que este polinomio va a dar a 0 aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Por lo tanto, g de x está en el ideal y. Y el ideal d es el generado por p de x, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Por lo tanto, p de x, por lo tanto, p de x divide a g de x, pero el grado de g de x, ¿cuánto es? El grado de g de x es de menos 1, ¿no? El grado de g de x es de menos 1. Y eso es menor que el grado de p de x, que es d. Entonces, la única forma en la que un polinomio de grado mayor divida a un polinomio de grado menor es que el polinomio tenga grado 0, ¿no? Es que el polinomio sea el polinomio grado, es que el polinomio sea 0. Por lo tanto, g de x tiene que ser el polinomio 0. G de x es el polinomio 0. Es el polinomio 0. ¿Sí? Es el polinomio 0. Y por lo tanto, para que el polinomio sea 0, quiere decir que todos los coeficientes B0 es igual a 0, que B1 es igual a 0, y así sucesivamente hasta el B de menos 1 es igual al 0, ¿no? Entonces, ¿qué hemos demostrado? Lo que hemos demostrado es que tomé esta combinación lineal, de 1 alfa hasta alfa a la hasta alfa a la d menos 1, y lo que acabo de demostrar es que los escalares B0, B1 hasta BD menos 1 es 0, ¿no? Es lo que acabo de demostrar aquí. Entonces, por lo tanto,
Por lo tanto, se tiene que es linealmente independiente, ¿no? ¿Sí? Pues permítanme. Entonces, por lo tanto, B es linealmente independiente. Es linealmente independiente. ¿Sí? Y ya demostramos que generaba y que es linealmente independiente, por lo tanto, ¿sí? B es una base, ¿no? Es una base. ¿De quién? De B, de F. Es una base de F como espacio vectorial. Es una, permítanme, a ver, es una base de F como espacio vectorial. ¿Y cuántos elementitos tiene? Por lo tanto, la dimensión, el grado de extensión de F como E es la cardinalidad de B y es D, ¿no? Que es exactamente el grado de P de X. Y eso acaba la prueba, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que hicimos? Recapitulando, ¿qué es lo que hicimos? Este es un teorema importante. Entonces, recapitulando, hicimos lo siguiente, no dejen. Demostramos este resultado, ¿no? Consideramos un campo y un polinomio irreducible de grado D. Y entonces, y si considerábamos el ideal generado por ese polinomio irreducible, entonces lo que hicimos fue que formamos el anillo cociente y este es un campo. Y resulta ser que esta es una extensión de campos del campo E, ¿sí? Y además, cuando yo considero este elementito alfa, que es la clase de X en este campo, y yo considero a P de X como un polinomio ahora con coeficientes en el campo F, y cuando yo evalúo ese polinomio P con coeficientes en el campo F, resulta ser que esta es una raíz de ese polinomio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Entonces, a cualquier polinomio reducible le estamos encontrando estamos encontrando un campo más grande, ¿sí? De tal forma que ese campo más grande ya tiene una raíz del polinomio, ¿sí? Y además va a pasar algo muy interesante. El conjunto de todas las raíces, que va a ser 1 alfa, alfa cuadrada, hasta alfa d a la menos 1, donde d es el grado de p de x, este conjunto va a formar una base de f visto como espacio vectorial sobre el campo E, ¿sí? Y eso lo que nos va a decir exactamente es, este conjunto tiene d elementos, y eso lo que nos dice exactamente es que el grado de extensión de f respecto de el campo E es exactamente d, ¿sí? Y bueno, entonces nos vemos en el siguiente video para ver algunos ejemplos de esto.